Japanese that I'm coming back in Saturday. Yeah, I'm coming back. Tomorrow? Saturday, where are we going to Europe? Yeah. Next time I come back, I'm going to be super tired. Buenos días. Hemos visto la película Enemy de la sección oficial y vamos a dar inicio a la rueda de prensa. Buenos días, hemos visto la película de sección oficial Enemy y vamos a hacer la rueda de prensa correspondiente a esta película, para lo cual tenemos con nosotros a su director, Denis Villeneuve, tenemos a su actriz, Sarah Gadon, tenemos al guionista Javier Bullón y los productores Nick Fitchman y Miguel Ángel Faura. Y lo que están deseando es la primera pregunta, que ya está aquí en la primera fila. Así que, primera pregunta, por favor. Y voy tomando turno de preguntas para quien quiera a continuación. Adelante. No question? Ok. Sí. No hay preguntas, bien. Quería preguntar al director, dos preguntas si me lo permitís. La primera es sobre, y la segunda también, sobre el tema del doble, del otro yo. ¿Por qué cree que ha dado y que dará siempre tanto juego en las historias, tanto en cine como en literatura? Y la segunda, al respecto de la cita que aparece al principio, que venía a ser algo así como el caos todavía no ha sido descifrado. ¿Cree que una situación como la que ocurre en la película solo puede llevar al caos? Gracias. Le thème du double, c'est un genre. El tema del doble es un género en sí. Puedo hablar desde el punto de vista del cine, lógicamente. Diría que la noción del doble es algo que es muy presente en el cine, incluso en la fabricación de la película. En el actor, en el proyecto en su totalidad. Es el actor que cree ese personaje delante de la cámara. Es algo muy presente en el arte de hacer cine, en relación con la inconsciencia, y para presentar una película delante de un público en una sala. Es algo que encuentro que sí, este año hay varias películas que sí que abordan el tema. Varias películas al mismo tiempo que se han hecho este año, ¿no? Es una coincidencia, una casualidad. La idea de la dualidad es algo muy presente, ¿no? Creo que el cine nos permite, sobre todo para mí, es un medio que nos ayuda a explorar nuestros miedos, y como espectador de explorar esto del espanto La noción del doble es la noción del monstruo que está presente. Es una especie de espejo. Es una noción que es inspira mucho. Tiene mucho juego, da mucho juego. Es un vehículo idóneo, ¿no?, para desarrollar temas diferentes. Espero que lo que he dicho tenga sentido, ¿no? Se aprecia en su película un ritmo bastante desasosegante, que a mí me ha recordado a ecos de David Lynch. Quería saber si los tuvo en cuenta y si la presencia de Isabella Rossellini es un homenaje. I was not sorry. I apologize, I was not listening. Perdón, no escuchaba. ¿Puede repetir la pregunta? Sí, la película tiene una atmósfera desasosegante. Yo he percibido ecos de David Lynch. Quería saber si son ciertos y quería saber si la presencia de Isabella Rossellini es un homenaje explícito a esto.
Cuando abordas una película, ese tipo de película en 2013, es muy difícil hacer una película virgen, novedosa. Sí, claro, hay muchas inspiraciones. Hay Lynch, por ejemplo, ha explorado el territorio ya, ¿no? Entonces, pero realmente hay auténticos maestros que han trabajado sobre el tema. Yo lo he hecho con mucha humildad. También tengo mucho respeto y cariño a efecto para estas personas, ¿no? Es un guiño realmente a estos maestros. No sé si estoy enamorado de ella, la verdad. Quería preguntarle por sus dos películas, ¿cómo ha logrado realizar simultáneamente dos películas como Enemigo y Prisioneros, que es una película muy larga y muy exigente? ¿Cómo fue el trabajo o sea, por qué son simultáneas? ¿Por qué aparecen simultáneamente estas dos películas en el mercado internacional? Alors, es un accidente afortunado, digamos. He desarrollado los dos proyectos a la vez y los dos proyectos han sido financiados. Aceptado con solo una semana de anticipo, ¿no? Entonces me encontraba, no tenía proyectos, de repente me encuentro con dos películas al mismo tiempo, ¿no? He conseguido hacerlo porque N. Fetchman, mi amigo del productor, y me ayudaba a convencer a los estudios norteamericanos. Para mí era esencial hacer Enemigo antes de Prisoners, ¿no? Es más ambicioso en cuanto a la amplitud del proyecto. Tenía una necesidad de hacer una película. Necesitabas hacer una película entre las dos, ¿no? Lo que había hecho antes, primero en inglés y sobre todo una película en que podía explorar el juego con actores de una manera que no había hecho anteriormente. He podido hacer Prisoners precisamente porque he hecho Enemy antes. Entonces, es un eje. Bueno, no, como digo, es un accidente casi preparado. La idea era de hacer una película más personal en que tenía bastante miedo del sistema americano, hay que decir. Quería hacer una película en Hollywood, pero tenía miedo. Te quita mucho control, digamos. Es muy difícil hacer una película muy cercana solo con los amigos, pero en Hollywood, lógicamente, ellos tienen mucho control sobre el producto. Hola, Denis. A ver, me preguntaba un poquito en esa línea. Lo primero, enhorabuena por la película, porque al principio me dejó un poquito descolocada, pero luego, conforme la he ido pensando, me ha gustado más. Y es que, bueno, es un film complejo que trata, yo creo, si lo he entendido bien, hace referencias al psicoanálisis, ¿no? Como la obra de José Saramago. Y, bueno, la cuestión es... ¿qué motivaciones has tenido tú para hacer este tipo de película que al final va dirigida a un sector reducido, no tan comercial como pueda ser Prisoners, y que tiene esas ideas tan complejas que hablábamos antes, el yo, el otro, la gran araña, la madre, todos esos conceptos? Oui, c'est un film qui est lié à l'exploration thérapeutique. C'est un film qui est directement lié à ce processus-là. Pour moi, ça prend ses racines dans... c'est comme ça que je me suis approprié l'œuvre de Saramago, c'est-à-dire son livre, c'est dans cet esprit-là que je l'ai approché. Y con ese espíritu, precisamente,
Tengo un poquito de jet lag esta mañana y por eso quizá mis respuestas no son demasiado claras. Les pido disculpas por ello. Había una segunda parte en la pregunta, ¿verdad? Hice un cortometraje hace algunos años, dejé de hacer cine durante cierto tiempo, pero sí que hice un cortometraje que se llama Next Floor y lo hice con libertad total, sin presión alguna, sin ninguna presión con respecto al público. El cine siempre es un acto de comunicación y de expresión. Y mi idea es hacer un cine libre, además de limitaciones financieras. No tener presión de taquilla sería algo fantástico, ¿verdad? Pero después de este cortometraje dije, voy a intentar hacer todas mis películas siguiendo este espíritu. Prisoners lo hice con otro espíritu, está claro que sí. Pero yo tenía esa necesidad visceral, hacer una película que quizá nunca nadie lo hubiese hecho. Enemies es una película que yo he hecho con un gran gozo, con una gran alegría, un gran placer, un gran amor por el cine. Es una película que es secreta, forma parte de un proceso de ensoñación, de sueños, como si yo hubiese estado soñando despierto. La película, para mí, yo como realizador, yo lo siento así. He querido hacer una película con esa libertad. Para mí eso era lo más importante, hacer esta película y no solamente mostrarla. Sé que mis distribuidores van a odiarme por decir lo que digo, pero es una película muy personal, secreta, es una película por la que experimento un gran amor y siento un gran placer compartiéndola con el público, claro que sí. Pero soy consciente de que hay personas a quienes les va a gustar esta película. Sé que, por ejemplo, mi padre lo va a odiar la película. Así que sí que sé que es una película que se dirige a un público restringido. Estoy de acuerdo y soy consciente de ello. Pero yo, como cineasta, me parecía fundamental hacer una película como esta. Y pienso que en el futuro, en un mundo perfecto, me gustaría estar entre los dos sistemas, es decir, poder hacer películas más íntimas como esta y otras como Prisoners, ya dirigidas a un público más amplio. Pero creo que desde el punto de vista de la creación, creo que es fantástico tener la libertad, porque el cine es un acto de poesía y artístico. La poesía es importante. Y muchas veces me cansa estar siempre pensando en la taquilla. Hay que salirse un poco de ese espíritu de la taquilla. A Denise y a todo el equipo. Y fundamentalmente me ha llamado la atención la puesta en escena y cómo dialoga la película con otras artes. ¿Ha sido un referente para usted, imagino, la obra de Louis Bourgeois? Perdón, ¿la obra de quién? Sí. Louis Bourgeois. Louis Bourgeois. Oh, oui. Sí, la idea de la araña. Pero claro, no vamos a seguir hablando de la araña, ¿verdad? No responderé más preguntas que hablen de arañas. Pero... sí. Quería o buscaba, estuve buscando, investigando, porque para mí lo más importante era que tenía que haber una inteligencia dentro de la monstruosidad, una fuerte inteligencia, y en esa escultura de Louis Bourgeois vi la encarnación perfecta de esa inteligencia que buscaba en forma de araña. Y sí que me inspiré de esa obra de Louis Bourgeois. En la primera fila, sí, aquí mismo, en la primera fila. Adelante. Hola, mi pregunta es para Sara. Sara, did you understand? ¿Has entendido el guión, Sara, cuando lo leíste? Porque estoy muy confusa ahora. Sí, para una actriz yo supongo que será muy extraño leer un guión que no es perfectamente claro. ¿Qué piensas tú? Cuando leí el guión, de hecho, estaba bastante claro
durante el rodaje de la película leímos bastante el guión varias veces, pero respondí yo mucho a lo siguiente, es decir, además del guión, cuando se me envió, Denis había escrito una carta sobre la película y sobre la razón por la cual él quería rodar la película, y esencialmente, supongo, fue una explicación también a su vez. Él me decía cómo él quería explorar este guión y explorar esta idea de la identidad y la idea del otro yo. Y entonces fue tan honesto, y hasta en la carta que me escribió me dijo, no tenía todas las respuestas en ese momento, que es cuando escribió la carta, pero quería invitar a los artistas a reunirse, a colaborar con él en este trabajo, y que estar dispuestos a hacer un viaje a ver lo que podíamos aprender acerca de nosotros mismos y de los unos de los otros. Y yo creo que esto era muy especial para mí, y respondí mucho a esto y dije, Dios mío, tengo que hacer esta película. Así que esta fue realmente lo que me atrajo, digamos, al proyecto. Y luego, por supuesto, el guión siempre es un guión, pero generalmente tiendo a buscar directores que quieren sacarles a los personajes de la página del guión y darle espacio al actor para crear una persona completa. Y es raro leer un guión y encontrar una persona en las palabras sobre el papel, pero a veces cuando está en la página, pero cuando empiezas a trabajar con otros actores y otras personas, todo cambia de repente. Así que para mí no era una cuestión de qué es lo que sucede, más bien era una oportunidad para colaborar con él. Quiero añadir que hay películas que me han gustado mucho en mi vida y que han sido siempre películas que planteaban más preguntas en lugar de dar respuestas. Y esas son las películas que me han seguido acompañando durante el resto de mi vida y en mi evolución. Por ejemplo, 2001, Odisea del espacio. Esa es una película que sigue siendo una de mis favoritas. Y es una película que está claro que es difícil de comprender, pero me gusta esa sensación. Ver cómo se van abriendo puertas que van dándonos significado a un misterio. Descifrar ese misterio me parece algo muy interesante. Ese es un cine que me gusta. Y por eso yo humildemente he intentado precisamente eso, intentar hacer una película que tuviese esas cualidades. Es decir, creo que Enemy, desgraciadamente, es una película que hay que volver a ver varias veces para poder comprender su esencia. Pero a mí me gusta ese tipo de películas. Hola, buenos días. Felicidades por la película. Mi pregunta va para los productores en relación a cuánto tiempo se ha tardado en desarrollar la película, cuál ha sido el gen inicial y si llegaron a tener algún contacto con José Saramago o en su defecto con Pilar del Río, y cuál ha sido la respuesta tras ver la película. Gracias. Bueno, he producido otra película de Saramago basado en un libro de Saramago que se llamaba Blindness, ceguera, creo que fue, hace 5 años se lanzó al mercado, y en aquel entonces, cuando hacíamos esta película, se tardó bastante para que el guión funcionara. Saramago estaba muy inquieto porque quería ver la película y no daba los derechos a ningún otro libro, a cualquier otro realizador, hasta que vio esta película, Blindness. Y cuando en Cannes salió Blindness, se estrenó en Cannes hace 5 años. Desgraciadamente el maestro estaba un poco enfermo y no pudo venir al visionado. Nosotros, el co-guionista y yo, fuimos a Lisboa a mostrarle la película en un gran cine. Para él fue fantástico y lloró al final y le encantó la película. Y el día siguiente dije, maestro, ahora, dado que has dicho que nunca vas a dar los derechos de ninguno hasta que hayas visto la película, y te ha gustado la película, y me ha dicho sí, ¿por qué no debería ser el primero para conseguir el derecho a cualquier libro que tengas? Y sonrió y dijo, sí, por supuesto, ¿cuál quieres? Y dije, quiero El hombre duplicado. Así que
La fecha fue 2 días después de la inauguración y el estreno en Cannes en el 2008, y luego justo después de esto, en el mismo festival de Cannes, Denis Villeneuve hizo la película Next Floor, que ganó el corto, que ganó el premio para el mejor corto en aquel año en Cannes, y hemos sido amigos durante muchos años y siempre queríamos trabajar juntos. Por tanto, empezamos a abordar la idea de trabajar en esta película, y Javier se unió porque él escribió el guión adaptado para otra película que se llama The Boy Smells Like Fish, y yo creía que los dos podían trabajar bien juntos, y así es como funcionó, y tardó unos 5 años. Desgraciadamente es interesante porque siempre les he dicho a los dos que estaban explorando, vamos a hacerle a todas las preguntas al maestro y todas las respuestas. Él las tiene, él sabe todo, y estaban demasiado tímidas a preguntarles hasta que hicieron el primer borrador del guión, y luego prepararon una lista larga de preguntas para el maestro, y literalmente, y lo juro, el día que me enviaron la lista para enviárselo a él, el día siguiente falleció, así que nunca vio la lista y nunca ha visto el guión, pero yo sé que se sentía muy bien a la hora de otorgarnos los derechos del libro. Ahora, Pilar del Río es lo mismo que en Cannes, ha ocurrido lo mismo, está un poco enferma, y literalmente estábamos hablando con ella, ahí hablamos con ella, y lamenta mucho no poder estar aquí, pero verá la película pronto. Gracias. Hay 2 preguntas justo detrás de la cámara. Justo detrás de la cámara hay 2 preguntas. Eso es. Ahí hay una. Sí, buenos días. Vengo de Venezuela, mi nombre es Sergio. Quería preguntarle al director cómo fue el trabajo con el actor en esta doble interpretación, y si pudiera hablar un poco de la metáfora escondida detrás de la figura de la araña, ¿no? Yo sé que sería como spoilear un poquito la película, pero en cualquier caso hablar un poquito sobre ello. Muchas gracias. No spoiler. No spider. No, araña no, araña no. En fait, les films, comme réalisateur, quand je fais un film, c'est toujours cineasta, la película siempre responde a la película anterior. La que hice últimamente era una película que tenía muchos personajes, mucho trabajo al nivel de la logística. Y realmente tenía una impresión bastante triste, en el sentido que no llegaba a establecer una idea clara, porque no disponíamos de mucho tiempo, entonces no había tiempo para desarrollar las buenas relaciones con los actores como antes, ¿no? No era la situación idónea. Los actores realmente tenían una necesidad fuerte de desarrollar mi relación con ella, reflexionar sobre el cine con él, intercambiar ideas sobre el arte, la vida en general y lo que es la puesta en escena de este personaje. Enemy para mí es una especie de película de laboratorio de juego. Con Jake Gyllenhaal me he reunido con él, le gustó mucho la idea. Ese concepto de laboratorio le atraía mucho. Entonces tuvimos la oportunidad de explorar diferentes técnicas de improvisación, de abrir muchas posibilidades. Es realmente un tributo, un homenaje a mi productor, que me ha dado mucha libertad. Durante el rodaje no había una presión, había un ambiente muy relajado, muy distendido. Entonces, en cuanto a la dualidad con Jake, la idea de crear un personaje de los seres humanos y mezclado en una misma persona. Entonces el trabajo con él consistía principalmente
faire en sorte que les personnages se rapprochent. Hacer que los personajes se acerquen. Formidable. Es un gran actor. C'était très facile pour lui de créer deux entités très muy fácil para él, con su talento, crear estos dos personajes idénticos pero diferentes, ¿no? Que ces deux êtres-là pouvaient être deux personnes, mais aussi tienes la impresión que podían ser perfectamente dos personas y al mismo tiempo un personaje único. Ça a été plus un travail de rapprochement qu'il y a eu à faire que de Entonces este trabajo de acercamiento de los dos le hemos trabajado mucho. Je savais quel personnage j'avais en face de moi, juste dans sa manière de... Y claro, es continuamente reflexionando sobre el personaje que tenía delante de mí en mi cámara, cómo elaborar y profundizar en ese juego. Ça a été très excitant à faire. Muy je trouve fondamentalement. Me ha gustado mucho toda la experiencia. Je crois que les clés sont tous dans le film. Creo que las claves están en la película. Justement, la joie et le plaisir de travailler avec des images comme ça, la alegría y parce que ça vous laisse libre. Y realmente la emoción de trabajar con esas imágenes ha sido para mí muy placentero, toda la experiencia. Ça entrave l'idée principale de ces images-là qui la idea básica detrás de las imágenes es la cuestión de abrir puertas, abrir opciones. No sé realmente cómo contestar. Buenos días. Yo quería felicitar efectivamente al cineasta por el prodigio de hacer que una historia inverosímil conquiste desde el primer momento al espectador y tiene razón la gente que lo ha dicho y él mismo en que es una película que no solo se ve sino que bueno deja muchas interrogantes y que merece más de una visión porque seguramente en distintos momentos las respuestas que se dé el propio espectador serán distintas, ¿no? Y quería hacerle dos preguntas. Si el cambio de título del doble al enemigo quiere decir, quiere indicar en el planteamiento que hace que el peor enemigo de uno es uno mismo, si esta es un poco la idea, si ese cambio de título responde a eso. Y como no va a responder a nada sobre la araña, seré yo quien haga una observación. A mí me interesa la araña del principio, no la del final. Y como ha dado la pista de 2001, me pregunto si esa araña del principio tendría como equivalente el monolito de 2001. My God, you should write our press notes. Deberías escribir un libro. Por favor. Oui. No me gustaba el título. Bueno, para mí era importante que hubiese una distancia con el libro de Saramago, porque la obra es un libro que adoré, me encantó. Pero al mismo tiempo, como no pude estar en contacto con el señor Saramago, y como Javier y yo estuvimos solos para desarrollar el guión sin Saramago, para mí era importante que todo el mundo comprendiese que esta es una adaptación extremadamente libre. Nos hemos tomado mucha libertad. Para mí esa es la única manera de poder hacer la adaptación. Primero hay que apropiarse de la obra con todos los errores que puedan cometerse, sí, y dar su propia interpretación. Así que es una interpretación libre, no es una adaptación del libro, no. Y para mí era importante que hubiese esa diferencia en el título. Javier y yo hemos hecho mucho brainstorming, hemos hablado mucho, hablamos de muchos títulos y al final me enamoré de este título, enemigo. ¿Por qué? Porque quizá puede que sea un título muy personal, pero se trata de hablar del poder del subconsciente, del impacto del pasado sobre el presente. Y la película nos habla también de cómo no siempre tenemos libre arbitrio. No siempre tenemos libre arbitrio en nuestras decisiones. ¿Quién toma las decisiones dentro de uno mismo? Y para mí, en mi vida de hoy, yo considero que a veces puede que sea un enemigo el que toma esas decisiones. Ese es el motivo por el cual cambié el título y me encanta. En cuanto a la araña y el monolito, no sé qué responder. Bueno, me lo tomo como un cumplido.
pero hay que ser humilde. Hola, muy buenos días. No sé, le quería preguntar, Alfred Hitchcock, cuando hizo una película parecida a esta, rodó 55 minutos aquel caso de Mr. Pelham, ¿no? Dijo que este tipo de películas no dan para mucho metraje. Después, de hecho, Basil Darden, cuando hizo El hombre que se parecía a sí mismo, creo que era Tinieblas, no me acuerdo cómo se llamaba exactamente, pero bueno, Tinieblas, pues tuvo su éxito con Roger Moore y un final realmente sorprendente. Y yo le quería preguntar es si realmente se ha inspirado usted o ha visto algo al respecto o ve alguna diferencia con estos dos clásicos, podemos decir, sobre todo el de Alfred Hitchcock, señor. Gracias. Es cierto que es una película en la que a veces yo me gusta decir al director de fotografía, por ejemplo, les digo, estamos haciendo un cortometraje muy largo. A mí me gustaba la idea de libertad total, una historia relativamente sencilla, pero que también es muy compleja. Para mí es normal que la película tenga esta duración. No, para mí no es una película demasiado larga, no. Insisto, he tenido mucha libertad en cuanto a hacerla con esta duración. Inspiraciones, de nuevo, sí, las inspiraciones son muchas. Pero desde luego, verdaderamente me encanta que mencione a Hitchcock, porque para mí sí que había algo en la tensión de la película, en la elaboración de la estructura de la película y en la elección de las rubias. Las rubias no están ahí por casualidad. I would come to set and Denis would say, your hair, it needs to be more blonde. It needs to be more white. Whiter. And I don't know if you can notice, but my hair is very short now because we had to dye my hair so much on Enemy that it just fried it. So I hope it was worth it. Había momentos en la película en la que Sara, por ejemplo, cómo estaba vestida y peinada, había momentos en los que era un homenaje disimulado a una película que me encanta profundamente, sí. Alguna de esas películas. Es tan agradable poder divertirse con esos códigos. Es una película que es un juego para mí, ya lo he dicho. Creo que es un acto lúdico. La película más importante para describir esta película es que ha sido playful, lúdica, una película con la que divertirse, en la que utilizar los códigos del cine, una película hecha con amigos, hecha por un grupo de amigos. Todo esto nació de la amistad con él y con todos estos nuevos amigos. Una película que hemos hecho todos juntos y colaborando. Y eso era algo muy importante, esta idea de amistad, la voluntad de crear algo colectivo, una película que hiciésemos todos juntos. Quería trabajar así. Hola, buenos días. Un poco una pregunta para la mesa en general. Quisiera saber qué tipo de cine actual le parece más interesante, en concreto al director, y después si comparten la afirmación de que quizá el producto audiovisual quizá más original y arriesgado que se vea más que en el cine en series hechas para televisión. Muchas gracias. Me gustan todos los cines. Soy alguien que realmente me encanta ver películas. Más que ver, es disfrutar de todos los géneros. No hay una jerarquía ahí. A veces me siento a ver un éxito de taquilla o otra película más experimental, me da igual. Para mí la tele es un medio totalmente diferente. No tengo una actitud snob hacia ella, pero es otra forma de contar las cosas. Pero no me llega.
Entiendo que es un medio de guionistas para las series televisivas. Hay series muy bien hechas, con calidad, pero como digo, no me llega. Para mí el largometraje para mí es la máxima expresión. No puedo enamorarme de cómo no se puede estar enamorado de dos mujeres a la vez. En mi casa no tengo tele, por ejemplo. Bien, ¿alguna pregunta más, por favor? Further questions, please. Caldera Ariquez. Okay, merci beaucoup. Thank you very much. Merci, merci.